Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, unos días antes de las elecciones presidenciales del balotaje presidencial, vamos a estar conversando con el doctor Francisco Funes. Él es abogado, licenciado en Ciencias de la Comunicación, que hace 25 años integra el claustro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Con él vamos a estar conversando acerca de un artículo que escribió junto con Subside para el medio Perfil, donde de alguna manera defienden el valor jurídico del voto en blanco. Pero no solamente esto, vamos a dedicarle todo el programa a Francisco porque realmente es muy rico todo lo que tiene que decir y reflexionar acerca de estas elecciones. Presentados los temas, vamos a las notas. Y se acercan las elecciones, ya el domingo que viene vamos a estar por quinta vez en el territorio santafesino eligiendo representantes y nos pareció que era el momento justamente para invitar a un profesor de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Humanidades que hace 25 años enseña Derecho a la Información aquí en la Universidad Católica de Santa Fe. Francisco Funes, ¿cómo te va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá y como te decía fuera del aire, era buscar el mejor momento para traerte y me parece que este es el momento, ¿sí? Dicen siempre que los humanos pensamos que el momento que estamos viviendo es el momento que marca la historia y el principio y el fin de algo. El ombligo del mundo, creo. Somos el ombligo del mundo y los argentinos más todavía, así que, pero bueno, estamos sintiendo o respirando un aire de definiciones fuertes. Sí, primero si me permitís, sí, celebremos los 40 años de democracia, celebremos la 10ª elección presidencial desde 1983 para acá, la 10ª, y en base a eso, como bien vos decías, 25 años de profesor de Derecho a la Información, tuve la intención de sacar un artículo en base a cierta doctrina y a ciertos artículos que sacaron, salió publicado en Perfil y me acompañó en la coautoría el doctor Daniel Subside, ciertas actitudes que decían que votar en blanco era de alguna manera socavar los cimientos de la democracia. Fuerte definición. Sí. Como que el sistema, digamos, sin que haya ninguna norma expresa que lo prevé así, obliga a votar en esta instancia o por el candidato del partido A o por el candidato del partido B. Claro. Y nosotros dijimos, desde el punto de vista jurídico, está bien, la chicana fue también, o la idea de doctrina fue en un momento, digamos, pensado a propósito, digamos, tirado en ese momento, digamos. Entonces nosotros dijimos que desde el punto de vista jurídico, el voto en blanco es totalmente válido y tiene su razón de ser, y que no hay ninguna norma, ni que socave la democracia, ni que socave el sistema de balotaje, por el cual los ciudadanos no se encuentran obligados a votar por la fórmula del partido A o por la fórmula del partido B, que son los que llegaron a la final. Pero ¿qué efecto tiene dentro de un escenario de gobernabilidad luego? Porque bueno, sí, digamos que la segunda fuerza sea el voto en blanco. Muy buena pregunta. Primero que ya ha pasado. Tenemos una historia, gracias a Dios, yo creo que superada desde 1983 para acá, pero en la elección presidencial de 1958, cuando se consagró Frondizi, Arturo Frondizi presidente, el voto en blanco estuvo casi a la par con el peronismo proscripto, ¿no es cierto? Con el peronismo proscripto, el voto en blanco estuvo casi a la par de lo que sacó Frondizi, que fue electo presidente, la fórmula Frondizi-Gómez, y segundo salió Balbín, pero ahí nomás de Balbín, el voto en blanco. Claro. Bueno, ¿qué pasaría ahora? Un escenario que no se va a ocurrir, que no va a pasar, pero ¿qué podría pasar? Vamos a suponer, tomo tu propuesta y veamos a ver qué podría pasar. Vamos a suponer que el voto en blanco es el 30%. Primero que yo diría que antes de pensar el voto en blanco, como bien decimos en el artículo con el doctor Daniel Subside, que me honró con la coautoría de ese artículo, aceptando mi invitación, lo primero que hay que decir es que hay que ir a votar, porque el voto es un derecho de ver. Claro. Es un derecho de ver.
O sea, tenés el derecho subjetivo de sufragar, pero tenés la obligación, es obligatorio en nuestro sistema, después se podrá discutir, pero es obligatorio ir a votar. Entonces, con lo cual, yo no pondría tanto el acento en el voto en blanco, sino en la gran cantidad de gente, millones del padrón que no fueron a votar, ni en las primarias, ni en las generales. Y que en vistas de un fin de semana Probablemente largo algunos vayan. y con mucha resistencia. Cuando queda el partido final probablemente ahora vayan. Pero tenemos un feriado al día siguiente que no se está moviendo hasta el momento. Bueno, eso te da una pauta. A ver, siempre dicen, es ya un clásico, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Saquemos el último ítem, para el pueblo, pero pensemos del pueblo, o sea que es el soberano, y por el pueblo. ¿Eso qué implica? Implica estudiar, participar, militar. Los partidos políticos que fueron constitucionalizados en el artículo 38 de la Constitución, desde que los constitucionalizaron, yo no te voy a decir que se murieron, pero casi. No hay vida interna en los partidos, no hay debates sobre los temas de asuntos de interés público, no hay derecho a la información. Y entonces, un poco la idea del doctor Sapsay y mía fue ejercer el derecho a la información, que el ciudadano cumple su deber cívico yendo a votar. Y votar en blanco es una opción jurídicamente válida de las que hay. También alguien podría impugnar el voto metiendo las dos, el candidato A y el candidato B en un sobre, o metiendo el ratón Mickey, con el cual el voto es nulo. Claro. Bueno, son todas formas de libertad de expresión. Sí. O sea, el derecho de sufragar, la única obligación que tiene es ir a votar. Pero la cuestión es el efecto, porque entiendo, el asumir, ejercer la ciudadanía es lo primero que tenemos que hacer. Bien, perfecto. ¿Sí? Totalmente decir, de acuerdo. Hay que ir a votar, no importa por quién, pero tenés que, esto del pueblo y por el pueblo. Entonces, mientras que eso no se cumpla, es muy difícil. Uno puede comprender la frustración y la apatía. Se cumplieron este año, se están cumpliendo 30 años del libro de Carlos Santiago Nino, Argentina, un país al margen de la ley. Hay cierta anomia o cierta apatía que no moviliza. Un dato duro de ello es que el porcentaje que fue a las generales es el más bajo del 83 para acá. El porcentaje del padrón que fue a las generales es el porcentaje más bajo del padrón del 83 para acá, que fue a votar. Y eran 5 los candidatos y variopintos. Por eso. No podemos decir que no había una oferta. El 77% fue muy bajo cuando siempre está en el orden del 82 o más alto. Bueno, entonces, lo primero es ir a votar. Y después, voy a tu ejemplo. El voto en blanco suma en las primarias porque suma a los que tienen pocos votos para competir en la general. O sea que les cuenta como a favor, digamos. Claro. En las generales también podría interpretarse que suma, porque el convencional del 94 incorporó el balotaje en el artículo 96, pero en el artículo 97 y en el 98 dice, será electa la fórmula que sume el 40% de los votos válidamente emitidos con diferencia de 10 puntos porcentuales con la fuerza que le siga. Con lo cual es problemático. Ajá, pero el válidamente emitido, entonces el blanco está. No. Afirmativos. Ah, afirmativos. ¿Qué es lo que pasa? Si hay muchos votos en blanco, ese 40 se te va. Si va poca, hay un combo. Sí. Si va poca gente a votar, sí. si va poca gente a votar y mucha gente vota en blanco, ese 40 en realidad del padrón puede ser el 35 neto. Claro. Podría ser el 35. Es el 40 de los votos válidos afirmativos. Y también, agravando esto, el 98 dice 45% de los votos válidamente emitidos más un voto. Entonces, ahí, aunque la otra fórmula saque el 44, aunque la otra fórmula saque el 44, usted es presidente. ¿Qué pasa después en el balotaje? Ahí las incidencias que tiene. El balotaje se gana o se pierde por un voto. Claro. Ahora, ¿qué pasa si sale 30% voto en blanco, el partido A 26% y el partido B 24%? Es presidente el 26%. El 26%. Deberá la clase política leer como una advertencia seria del soberano que si se diera esos guarismos que no se van a dar, que el 30% de la población haya ido a votar y haya generado su descontento, su inconformidad o su desilusión, no con el sistema democrático, con la oferta de los partidos políticos, con la oferta de las dos fórmulas que llegaron al final. Uno siempre cuando vota, aclaro una cosa, tampoco es nuestra postura del doctor Sapsay ni mía
no estamos diciendo que vamos a votar en blanco. Quiero aclararlo a esto. Estamos defendiendo jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, la validez jurídica del voto en blanco. Claro. Será una lectura que deberá hacer la clase política de que las ofertas son insatisfactorias para si no la gran mayoría, porque si sumás la A y el B seguramente es mayoría, claro, pero para un número muy importante que no va a pasar, no va a ser el 30%. No va a ser el 30%, no va a ser el 30%. Por favor, seguí repitiéndolo, entonces yo también me convenzo. No va a ser el 30% de los votos en blanco, no, entonces esto no va a pasar, pero será que deberán atender esa lectura, de decir, la gente quiere la democracia, tenemos que mejorar los candidatos, la oferta, la coherencia, la trayectoria, la integralidad, porque es difícil que uno esté disconforme con todo. Esto es como uno de alguna manera siempre termina eligiendo desde su concepción al menos peor. Claro. Y sobre todo en una opción, porque ya una opción es una elección más acotada. Claro. Una opción es entre A y B, afirmativamente. Afirmativamente. Es solamente entre A y B. Entonces es una elección pero más acotada. Una elección de 5 candidatos, como en la general, es más amplio y el espectro ideológico es más amplio también. Acá tenemos una opción entre A y B. Pero claro, entonces, ¿no quedan otras opciones? Sí. Votar en blanco, que es jurídicamente válido y usted cumple con su derecho de ver como ciudadano y ejerce el derecho subjetivo cívico de sufragar, o si usted quiere impugnar o anular el voto, como ya le digo, poniendo el ratón Mickey o poniendo las dos boletas. Bueno, entonces, claro, eso el otro día hablaba con un pariente y me decía, ¿eso favorece al que va primero? Sí, pero ¿usted quién sabe que va primero? ¿Cómo sabemos hasta el 19 a las 3 el 20 de noviembre a las 3 de la mañana? No vamos a saber quién iba primero. Yo te digo que gracias a Dios estoy de presidente de mesa, así que voy a tener que estar implicada, así que no voy a tener que estar viendo todos los medios de comunicación, porque realmente va a ser una situación muy estresante para mí. Pero bueno, Francisco, 2 segunditos, un pequeño corte y seguimos conversando. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Y seguimos conversando aquí con el profesor Francisco Funes, realmente apasionante. Gracias por venir, Francisco. Agradecido soy yo. Y sacándote un poco de tu rol de abogado, que está muy bien y creo que enriquece muchísimo tu mirada de comunicador también. Escuchaba a un comunicador de Buenos Aires hablar de que en realidad hay una cuestión de valores y de bases fundacionales de nuestra democracia que en realidad están como poniéndose en jaque en esta elección, más allá del candidato que sea. Sin que esto se torne en una cuestión partidaria, no. Yo creo que uno de los candidatos, a lo mejor sin saberlo, porque como bien dice por ahí Pablo Manili, deberían estudiar más los candidatos de la Constitución, atenta contra la Constitución en algunos puntos neurálgicos. Pero al margen de eso, la gente tiene derecho a votar lo que quiera votar. Lo que no tiene derecho es, desde mi punto de vista, es subjetivo esto. No sé si hecha la aclaración. A nivel personal, a nivel personal, no puede votar contra las bases comunes del sistema o de la sociedad. Lo que hemos conseguido. Ahora se están cumpliendo 40 años de juicio, no 40 años, en 1985, un aniversario, o sea, se van a cumplir 40 años en 2025 de juicio a las juntas, y eso nos posicionó en todo el mundo como una sociedad civilizada, con el debido proceso, con el derecho de defensa en juicio, con una sentencia dictada por los jueces. O sea que yo no... cualquier cosa que ataque esas bases, le digo más, el Convencional Constituyente del 94 incorporó los tratados de derechos internacionales de derechos humanos, en el 75, inciso 22. Entonces, digamos, no se puede ir contra la Constitución. Hay que abrazarse a la Constitución y defenderla. Y me parece que también hay que entender que la Constitución es el resultado de una construcción de identidad que responde a nuestra historia. No la copiamos de la India, no la copiamos de Estados Unidos. Somos lo que somos y las leyes nos reflejan en eso. Muy acertado lo que decís, te quiero hacer otro comentario.
Nunca hubo en la historia institucional argentina una convención constituyente tan plural y tan amplia en el marco ideológico y con mujeres, Y la primera con mujeres, sí. la primera con mujeres. Y que tuvimos la suerte de verla. Todas de las verla demás anteriores trabajar. todas las demás anteriores no fueron con mujeres. Claro. Con mujeres que la del 94. Ahí se vio, realmente podemos decir, el elogio del consenso. Claro. Y que Se puede construir un consenso. Y siguen en el escenario político las mismas personas que escribieron Muchas esas de ellas leyes. sí, muchas de ellas sí. Estarían casi traicionando lo que en su momento dijeron es la base. Dos ministros de la actual Corte Suprema de Justicia. La presidenta La de otro actual partido. vicepresidenta, la actual vicepresidenta de la Nación. Presidenta de un partido también. Fueron convencionales. Fundadora de fueron otra. convencionales constituyentes. Fueron convencionales constituyentes del 94. Si hay un logro que nos ha costado mucho como sociedad, son estos 40 años de democracia, que realmente es un logro de toda la sociedad argentina, de toda la sociedad argentina. Y que tantas críticas hay, y cuando uno mira hacia afuera, hay democracias que vienen funcionando hace 200, 300 años. Estamos en una democracia puber, podríamos decir, aprendiendo todavía un poquito cómo terminar de organizarnos, pero con bases Una democracia sólidas. puber que, sin embargo, para nuestra historia, es el periodo más amplio integralmente, porque Claro. alguno me puede decir que hubo un periodo más largo en número, pero no votaban las mujeres y el voto era amañado. Claro. Y el voto era amañado. Esto es verdaderamente democrático, del 83 para acá, integralmente democrático, con valores democráticos, que inclusive están también en la Constitución. Por eso digo, esta idea, el Convencional Constituyente del 94 introdujo varias veces el deber de información, Claro. Que no estaba antes expresamente, en el 42, en el 43, pero los valores democráticos están contemplados expresamente en el artículo 75, inciso 19. Entonces, ahí tenemos ya una cuestión que no es opinable. Hay que respetar los valores democráticos entre la pluralidad, la tolerancia, la pluralidad, la tolerancia, tener cierto grado de empatía. ¿La justicia social es constitucional? La justicia social tiene rango constitucional. El 75, inciso 19, además de propagar los valores democráticos, expresamente se refiere al progreso económico, propender al progreso económico con justicia social. Lo dice expresamente, con justicia social. Propender al progreso económico con justicia social. Como todo término abierto, como todo término constitucional abierto, Claro. a lo mejor lo que para vos es justicia social, para mí es injusticia social, pero para eso está el legislador hay un autor y está la Corte. Para eso hay está el un legislador y la autor Corte. muy interesante francés que habla de diferentes enfoques de la justicia social, pero no deja de ser un concepto. Lógico. Ya es un concepto, no es simplemente una combinación de palabras. Que la termina de definir de alguna manera cuando llegue a la Corte, que alguien dijo, que a mí me parece muy interesante el concepto, que la Corte Suprema de Justicia es una convención constituyente en sesión permanente. Claro, Porque termina en definitiva de decir cómo se interpreta o qué es la Constitución, Claro. o qué quiere decir el término justicia social. Y nuevamente, Defender el valor de la moneda, y defender el valor de la moneda, justicia social, bueno, propender el desarrollo económico con justicia social. Vos lo entendés de una manera, yo lo entiendo de otra. ¿Quién termina definiendo? La Corte, si llegase un caso Si llegase de gravedad. a ser. Lo mismo, defender el valor de la moneda. Estructuralmente, si vamos a seguir con el presidencialismo, vayamos a un sistema que legitime con al menos el 50% más uno de los votos, como era en la enmienda Lanuse de 1972. También una reforma constitucional de un gobierno militar, solamente en Argentina puede pasar eso, pero era el 50% más uno. Ese concepto, desde mi punto de vista, tiene más razonabilidad que no el actual sistema, si vamos a seguir con el presidencialismo. Lo ideal sería hacer un paso hacia el parlamentarismo, pasando por el semipresidencialismo, que Claro. es un poco lo que se intentó en el 94, pero no se concretó. Francisco, me parece que ya estamos con el tiempo. Lo último que quería decir, Sí. si se puede, es, como resumen de esta charla, es que debemos como ciudadanos y como argentinos abrazarnos a la Constitución, abrazarnos a la democracia para dejarles o intentar dejarles un mejor país a nuestros hijos. Esa es la Verdaderamente idea. un placer, gracias. El placer fue mío. Y gracias por compartir todo esto con tus alumnos todos los años, hace 25 años. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pablo Buemo. Bienvenidos
a una nueva columna de finanzas personales en nuestro programa nuevamente. Hoy hablaremos acerca de billeteras virtuales. Las billeteras virtuales son aplicaciones, son apps que nosotros podemos descargar a nuestro celular como lo hacemos con Facebook, Instagram, Twitter, cualquier otra red social que nosotros utilicemos desde nuestra tienda de descarga. Es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta la seguridad de las mismas. Si tenemos un celular cuyo factor de seguridad es a través de la huella digital, es recomendable que se utilice esto y no un patrón o un número que lo pueden ver de cualquier ángulo sin que nosotros le informemos. Las billeteras virtuales son cuentas en las cuales nosotros podemos transferir dinero, tener nuestro dinero disponible. ¿Qué diferencia existe entre tener una billetera virtual con la cual nosotros podemos pagar nuestros gastos diarios, compras, etcétera, y hacerlo a través de una tarjeta de débito? ¿Por qué optar por una billetera virtual por sobre una caja de ahorro en un banco y pagar con nuestra tarjeta de débito? Primero vamos a las similitudes. Ambas cuentas son los que se denominan depósitos a la vista. Es decir, nosotros podemos ver nuestro saldo, disponer de él en cualquier momento. En cambio, en cuanto a lo que son las diferencias, tenemos que tener en cuenta lo que ya vimos en micros anteriores de fondos comunes de inversión. Es por eso que le vamos a dejar ahora dentro del graph un link de nuestro canal de YouTube para que aquellos que se perdieron un fondo común de inversión lo puedan ver y aquellos que lo vieron lo puedan repasar. La billetera virtual es una herramienta que nos sirve a nosotros, es de alguna manera potente para combatir un poco la inflación, debido a que ese dinero que nosotros tenemos depositado podemos darle la opción de invertirlo. La más popular y conocida, número 1 en el país, Mercado Pago, la billetera de Mercado Libre SRL. Si nosotros le damos la opción de invertir nuestro dinero, ese saldo, la billetera virtual, la empresa, lo invierte en un fondo común de inversión. Con la diferencia de que el rendimiento se deposita directamente, cae directamente en nuestra cuenta a la vista. A diferencia de un fondo común de inversión creado en una caja de ahorro bancaria, a través de una caja de ahorro bancaria, en donde nosotros tenemos que suscribir en un fondo común de inversión. Es decir, retirar nuestro dinero de la caja de ahorro para colocarlo en una cuenta de fondo común de inversión y que genere una rentabilidad. Para luego, cuando queremos utilizar ese dinero, rescatarlo y que quede disponible en nuestra caja de ahorro. Recuerden que en un fondo común de inversión, dependiendo del riesgo, podemos tardar 5 minutos en tener ese dinero disponible en nuestra cuenta a la vista, es decir, en nuestra caja de ahorro, o 48, 72 horas con fondos comunes de inversión de un mayor riesgo, pero una mayor rentabilidad. En cambio, en una billetera virtual, esto es instantáneo. La inversión se realiza en nuestra propia cuenta a la vista y el rendimiento se cae, es decir, se deposita directamente en esta cuenta y nosotros podemos ver diariamente cuánto ganamos de rendimiento. ¿Qué tipo de billeteras virtuales existen dentro del mercado de ofertas de billeteras virtuales? Múltiples. Como les digo, Mercado Pago, billetera de Mercado Libre SRL, Personal Pay, la billetera de la compañía personal. Google tiene su propia billetera virtual, Modo es otra billetera virtual y Ualá también tiene su propia billetera virtual. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Ante cualquier consulta también les dejo mi correo electrónico si quieren profundizar acerca de este tema o de otros que hemos visto en otros micros. Hasta la próxima, muchas gracias. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos presentar una novedad editorial de la Universidad Católica de Santa Fe que se va a encontrar en la librería de la Universidad Católica de Santa Fe. La verdad los hará libres, la Iglesia Católica en la espiral de violencia en Argentina del año 1966 a 1983. Este es el tomo 1 de 2 tomos que vamos a estar presentándoles también la semana que viene. Todos los interesados pueden adquirirlo aquí en la librería Presbítero Leyendecker. Por otro lado, también agradecer a Alvar el Santo que nos mima semana a semana con
unos cafecitos mientras que charlamos con nuestros invitados. A Cintia y a Dana de Déjalo Ser con la ropa más linda de Santa Fe en Ricardo Aldao 1515, su sucursal en la ciudad de Tostado y su tienda online a través de la aplicación Instagram. Así que todos los que quieran pueden entrar un poquito a chusmear allí toda la colección nueva que se está presentando. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias. Buena semana.